Hola, en este problema tenemos una investigación en la cual se tienen tres sospechosos, Jesús, Pedro y Mateo. Uno de ellos es culpable, eso se sabe, y además se tiene que uno de ellos ha dicho la verdad en sus afirmaciones, es decir, 0 mentiras, otro ha dicho una mentira y otro ha dicho 2 mentiras. Las afirmaciones las tenemos acá arriba y las queremos tabular. En la tabulación, lo que nos afirma Jesús, que Él no fue y que Pedro tampoco, implica que en las afirmaciones de Jesús, Jesús es inocente, Pedro es inocente. De manera equivalente, lo que dice Pedro, que Jesús no fue y que lo hizo Mateo, es que Jesús es inocente y que Mateo culpable, y finalmente Mateo dice que él no lo hizo y que fue Jesús. Mateo dice que él es inocente y que fue Jesús. Entonces, con esta tabla vamos a intentar mirar cuál sería el culpable. En este caso tenemos tres opciones. Bajo el supuesto de que Jesús es culpable, miremos cómo se comportan las afirmaciones de Jesús, Pedro y Mateo. Luego, bajo el supuesto de que Pedro sea el culpable, chequeamos lo mismo. Y finalmente, bajo el supuesto de que Mateo sea el culpable, chequeamos lo mismo, porque tiene que haber un culpable. Entonces, vamos a contar el número de mentiras que se obtienen bajo este primer supuesto. Bajo el supuesto de que Jesús fuera culpable, miremos qué sucede con Pedro, Jesús y Mateo respecto a las afirmaciones que da. Si Jesús fuera culpable, Jesús dice que Él es inocente, entonces ya sería una mentira. Y dice que Pedro es inocente, pues esto sería verdad. Entonces Jesús estaría diciendo una mentira. Ahora, en las afirmaciones de Pedro, bajo el supuesto de que Jesús sea culpable, Pedro dice que Jesús es inocente, está diciendo una mentira. Y dice que Mateo es culpable. Mateo, bajo este supuesto, también es inocente, estaría diciendo 2 mentiras. Y Mateo, bajo el supuesto de que Jesús es culpable, Mateo dice que Jesús es culpable, está diciendo la verdad. Y dice que Él es inocente, también está diciendo la verdad, es decir, está diciendo 0 mentiras. Ahora, bajo el supuesto de que Pedro es culpable, miremos qué sucede. Si Pedro es culpable, Jesús dice que Él es inocente, es verdad. Y acá, que Pedro es inocente, es mentira, estaría diciendo una mentira. Pedro, bajo el supuesto de que Pedro es culpable, Pedro dice que Jesús es inocente, que es verdad. Y dice que Mateo es culpable, que es una mentira, porque en este caso Mateo también es inocente. Y Mateo, bajo el supuesto de que Pedro es culpable, Mateo dice que Jesús es culpable, está diciendo una mentira, porque el culpable en este caso es Pedro, y estaría diciendo que él es inocente, que es verdad. Entonces, bajo este supuesto, los tres estarían diciendo ya una mentira. Bajo el supuesto de que Mateo es culpable, si Mateo es culpable, entonces Jesús dice que él es inocente y que Pedro es inocente, que serían 2 verdades, o sea, 0 mentiras. Pedro estaría diciendo que Jesús es inocente y que Mateo es culpable, esto es verdad y esto es verdad. Pedro estaría diciendo en este supuesto 2 verdades, es decir, 0 mentiras. Y Mateo estaría diciendo, bajo el supuesto de que Mateo es culpable, estaría diciendo que el culpable es Jesús, que es una mentira, y que él es inocente sabiendo que él es culpable, estaría diciendo 2 mentiras. Entonces, para saber cuál de los tres es el culpable, tenemos que corroborar con la información que teníamos a priori. Se sabe que uno de ellos dijo 0 mentiras, uno dijo una y uno dijo 2 mentiras. Entonces, la única que cumple es esta primera opción, bajo el supuesto de que Jesús es culpable, porque bajo el supuesto de que Pedro es culpable, cada uno dice ya una mentira, y bajo el supuesto de que Mateo es culpable, dos dicen 0 mentiras y uno dice 2 mentiras. Entonces, en esta investigación, el culpable es Jesús. Y eso es todo.